intentando hacer una serie de charlas con los autores. En este caso nos acompaña el doctor Hugo Boites para hablarnos acerca de su libro La medida de una nación y en general para darnos una plática acerca de la visión de la educación en México. Pues este es su foro, Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por su asistencia. Pues buenas tardes, ¿cómo les va? Yo sé que puede ser una tétrica experiencia de estar aquí porque el libro del que voy a hablar, que se llama La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia, de 1992 al 2012, pues es un libro de 950 páginas, entonces les digo que es una experiencia dramática venir a hablar con el autor, porque si escribió un libro de 950 páginas, ¿cuánto va a durar la charla, no? Pero bueno, yo quisiera, no sé si hubiera alguna pregunta que nos pudiera orientar, si no empezaría yo a hablar un poco sobre lo que significa este libro, o lo que yo creo que significa. ¿Habría alguna interrogante, una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo surgió su inquietud por estudiar la educación? Bueno, en el ámbito de la educación me interesó mucho la evaluación, el problema de la evaluación, porque en 1992, cuando yo regreso a México después de estar en una estancia en una universidad extranjera, había 42,000 jóvenes que querían entrar a la UNAM, y de esos 42,000 se ingresaban 4,000. En el 2000 ya eran 150,000 jóvenes que querían ingresar a la UNAM y podían ser admitidos solamente 11,000. El año pasado fueron 190,000 los jóvenes que querían ingresar a la UNAM y fueron admitidos solamente 15,000. Entonces estamos hablando de un problema muy serio. Más de 170,000 jóvenes son rechazados cada año solo de una universidad de la UNAM. Entonces consideren ustedes a la UAM, que tiene 80,000 aspirantes y admite también 11,000, al Politécnico, que tiene como 70,000 aspirantes y admite a 20,000. Y entonces se darán ustedes cuenta del problema que significa para ustedes en lo particular, como jóvenes mexicanos, pero también para sus compañeros, los jóvenes de la misma edad de ustedes, que no tienen muchas facilidades para ingresar a la educación. Y la evaluación, los exámenes de selección, aparecen como uno de los mecanismos más útiles para que los jóvenes no puedan ingresar a la universidad, porque se les dice, aquí está un examen para ver quiénes son los mejores, y aquí solo entran los mejores, y por lo tanto pues usted no pasó el examen. Incluso eso lleva a que los propios estudiantes digan, fue mi culpa, yo reprobé el examen, yo no me quedé en la UNAM, y el examen sirve como un justificante de lo que en realidad es la falta de espacio en las instituciones de educación pública. Por eso, viendo las protestas de jóvenes en la calle en 1996, de padres de familia con el examen único, que empecé a juntar materiales, empecé a tomar testimonios de jóvenes, de padres de familias, empecé a estudiar cómo se habían creado estos exámenes. Encontré que, por ejemplo, su origen fundamental está en el deseo por identificar quiénes son los débiles mentales en Estados Unidos a principios del siglo XX. Esa era la idea fundamental de estos exámenes. Luego cambiaron y se comenzaron a aplicar también en la educación superior. En la educación superior ya no se decía débiles mentales, se decía jóvenes con talento, con más talento, y jóvenes con menos talento, como para suavizar las palabras. Pero el examen sigue siendo el mismo, es decir, se usa el mismo tipo de preguntas, estos de los sinónimos y antónimos, por ejemplo, se siguen utilizando. Entonces me llamó mucho la atención ver que en la historia de los exámenes ese era el origen. Y me interesó también mucho ver cómo en Estados Unidos esos exámenes se suspendieron porque ocurría que les hacían exámenes a mucha gente y llegaba un momento en el que se
se vio que más de la mitad de la población estadounidense podía ser considerada como débil mental. Entonces llegó un momento que dijeron, no puede ser. ¿Cómo es posible que queramos ser la primera potencia mundial? Estoy hablando de los años 1920, 1925, 1930 en Estados Unidos. Queremos ser la primera potencia mundial y sin embargo tenemos exámenes que nos están diciendo constantemente que esta es una nación de débiles mentales. Y entonces empezaron a caer en popularidad los exámenes. Pero para sobrevivir, como los vimos, cuando no pueden sobrevivir en determinado tipo de ambiente, se mueven a otro, se pasaron al campo de la educación, cambiaron el nombre, pero no cambiaron el examen. Y sigue siendo esta idea de que se puede construir un examen que determine que solo muy poquitos pueden ser admitidos, una gran cantidad tiene una calificación intermedia y unos cuantos tienen muy pocos aciertos. Así empezó mi idea primero de aprender. Y ya que tenía yo bastante material, entonces salió este libro de bolsillo que puede ser usado como arma de defensa personal en caso de un ataque nocturno. Pesa 1 kilo 400 gramos, suficiente para... Entonces, ese es el origen. Me conmovió mucho que nuestra generación pudo entrar a la preparatoria, a la escuela, sin examen. Yo nunca presenté un examen para ingresar a una institución. Entonces, diciendo, ¿cómo es posible que estos jóvenes ahora sean rechazados a partir de preguntas que suelen ser muy tontas? No sé si recuerdan muchas de las preguntas que les hacían. Tramposas, ¿no? Muchas veces tramposas. Muchas veces tramposas. Tienen diferentes respuestas, son capciosas, no tienen ellos el tiempo. Sí. Yo quería preguntarle al doctor, ¿cómo se contrapone el hecho precisamente de hacer exámenes de evaluación a los jóvenes una vez que ellos ya han cursado, por ejemplo, cuando estamos hablando que cursaron toda su secundaria, fueron evaluados por cada uno de sus profesores de cada una de sus materias durante cada uno de los 3 años? En general, ellos ya obtuvieron su certificado de secundaria y después para ingresar a preparatoria, ahora ya no, y estamos hablando de hace 6 meses, 1 año menos, que ya pueden, ya es obligatoria la preparatoria, pero lo mismo sucede después de cursar la preparatoria para ingresar a la universidad. ¿Cómo se contrapone con su derecho a la educación? Bueno, esto que señala el compañero es muy cierto y paradójico de cuál es la situación en la educación. Cambia la Constitución, se declara obligatorio el nivel medio superior y eso lo que significa es que todos los jóvenes tienen derecho a entrar a la preparatoria, todos. Entonces, lógicamente, no puede haber un examen que diga usted sí puede entrar y usted no puede entrar, porque entonces ya no es un derecho. De hecho, a ustedes no les pidieron hacer un examen para entrar a la primaria o a la secundaria, si era una institución pública. Entonces, ¿por qué? Porque la secundaria y la primaria habían sido hasta hace poco obligatorias y por lo tanto un derecho. Se ha vuelto obligatoria la educación media superior y sin embargo todavía este año va a funcionar el examen único, va a haber el examen del Ceneval. Y bueno, y además se paga cuando se supone que debería de ser totalmente gratuito. Pero lo más importante es que a pesar de que cambia la Constitución, siguen poniendo el examen. Nosotros ya metimos una queja, nosotros hablo de un grupo de maestros y estudiantes que trabajamos para cambiar esta situación. Ya pusimos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo se está violando aquí la Constitución, porque les cobran 310 pesos por solicitar el examen, ni siquiera por inscribirse, sino simplemente por apuntarse, que los apunten ahí para tener el examen. Entonces, de nuevo, hay un profundo sentido de indignación. ¿Por qué puede haber una estructura tan injusta con aquellas personas que apenas están como comenzando a salir y ver qué es esta sociedad y qué les puede ofrecer, qué sentido, quiénes van a ser frente a esta sociedad? Y el efecto es muy, muy fuerte. En el 2003 tuvimos el caso de 2 suicidios de jovencitas que, según esto, no pasaron el examen. Entonces, pues se les vino el mundo encima, como decimos. Entonces, es muy injusto, es una cosa muy injusta.
Y como uno es profesor universitario y convive con los jóvenes constantemente, pues conoce las historias. Uno tiene un hijo también, ¿no? de edad universitaria, y entonces convive uno con eso y no puede uno ser indiferente. Como profesor uno no puede hacer muchas cosas, o sea, no es uno político, diputado, senador, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo que uno puede hacer como profesor, investigador, pues es estos pequeños volúmenes, ¿no? Para ver si por lo menos, si no el peso de los argumentos, por lo menos el peso en kilogramos logra modificar un poco las cosas. Entonces, pues hay cosas que en la historia de estos exámenes son muy interesantes, incluso ridículas. Por ejemplo, uno de los teóricos de estos exámenes es alguien que dice que la inteligencia es única y que por lo tanto desde las bacterias hasta los extraterrestres, todos comparten un mismo tipo de, claro, con distintos niveles. No dice que la bacteria coli tiene la misma inteligencia que un ser humano, ¿no? Pero dice que comparten la misma inteligencia con los extraterrestres. Ya cuando alguien empieza a hablar de los extraterrestres, dice uno, bueno, esto y Musan o Maussan ya están casi de la mano, ¿no? Y ese es uno de los teóricos que sustenta este tipo de exámenes. Dice uno, bueno, esto es pura fantasía. Si hubiera bases reales, por ejemplo, en los exámenes, uno diría, bueno, pues está bien, hay cosas desagradables en la vida, los jóvenes tienen que enfrentarse a cosas muy desagradables, como que les rompan el corazón, por ejemplo, pero eso es inevitable. Pero esto es totalmente innecesario, totalmente innecesario. Por ejemplo, hay un autor que se llama Gardner que dice que la inteligencia es múltiple, es decir, que todos tenemos muchas inteligencias. Hay gente que sabe mover muy bien en la ciudad, que no se le olvida por dónde vino, y otros que nos perdemos hasta nuestra casa, otros que tienen muy buena inteligencia en términos de literatura, de historia, recuerdan muy bien las anécdotas, y otros que son muy buenos para las matemáticas. Sin embargo, estos exámenes lo que dicen, plantean siempre es español y matemáticas como los signos de la inteligencia. Es decir, que hay como si hubiera una sola inteligencia. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, tenemos una situación además muy injusta porque estos exámenes se hacen desde la clase media ilustrada, ¿sí? La que puede venir a ferias de libro, compra libros, hace todas estas actividades que enriquecen. ¿Sí? Pero hay muchos compañeros de ustedes que viven en comunidades muy pequeñas, indígenas, muy apartados, etc. Y jóvenes muy talentosos. Sin embargo, como están hechos con un vocabulario los exámenes que refleja el vocabulario de la ciudad y la clase media de la ciudad, pues entonces cuando se aplica ese examen a estos jóvenes, aparecen como que no saben, aparecen como que no tienen talento. Y eso es terriblemente injusto, porque si uno no conoce una palabra, que es en lo que se basan estos exámenes, eso quiere decir que uno no conoce esa palabra. Pero el no conocer una palabra no significa que uno sea tonto, simplemente no la conoce. Nunca, nepentatio, por ejemplo, es una palabra que solo aquellos que estudian, creo que no sé muy bien si es botánica o biología, creo que es botánica, la saben, o sea, saben qué significa. Pero el que no sepamos esa palabra, pues no significa que tengamos una inteligencia disminuida. Entonces, la injusticia es aquí lo que está detrás de este libro. ¿Por qué ponerse a escribir tantas horas, tantas noches, tantos años? Pues en el fondo porque dicen, bueno, por lo menos que quede alguna huella de lo que hicieron estos jóvenes, cómo pelearon, cómo ganaron cosas. Por ejemplo, gracias a que lucharon los jóvenes en contra de estos exámenes, hoy hay una universidad en la Ciudad de México que no tiene exámenes, que dice aquí para ingresar no se necesita examen. ¿Por qué? Porque es lo que decía el compañero Miguel Ángel. ¿Cómo es posible que si alguien tiene 6 años de primaria y pasó las materias, tiene 3 años de secundaria y pasó las materias, después de esos 9 años se le diga, pues vamos a hacerle un examen de 3 horas, para ver si usted tiene talento? No se compara un examen
de 3 horas con 9 años de tener profesor de matemáticas y luego de historia y pasar todos esos cursos. Eso demuestra muchas cosas, muchas más que un examen. Entonces, de eso trata en parte el libro. Hay otras cosas que toca, pero sí, una de las cosas que buscando más me conmovió fue que encontré que gracias a esta idea de los exámenes, esta cuestión de que con un examen se puede saber todo de la persona, se decía en los años 20 que era posible saber quiénes iban a ser criminales, quiénes iban a ser personas malvadas, quiénes iban a ser personas que nunca iban a desarrollar una inteligencia. Y eso se creía firmemente, a tal punto que se establecieron exámenes obligatorios en algunos estados, y si los niños salían mal en esos exámenes, niños de 14, 15 años, se les esterilizaba, porque se decía, ¿para qué queremos tener generación tras generación de personas que son débiles mentales? Entonces, antes de que otra cosa pase, los esterilizamos. Entonces hay una historia muy dramática de cómo los niños ni siquiera sabían qué les había pasado. Se casaban, querían. ¿Eso fue en México? No, eso fue en Estados Unidos. ¿En México eso no se llevó? No, afortunadamente no, porque México vivió después de una revolución social un clima en donde se decía hay que darle educación a todos. ¿Sí? Yo decía que porque en México los matan de hambre, ¿no? Sí, pero no había una política educativa como la de Estados Unidos, donde se segregaba mucho. ¿Sí? En México, ¿por qué? Porque se hablaba de que la educación era para todos, escuela para todos, un sistema educativo muy grande en primaria y secundaria, no tan grande, superior y preparatoria. Pero había otra idea de que los beneficios sociales debían de ser para todos. Eso ya cambió, en México está cambiando, nos hemos vuelto más, en ese sentido, más americanos. Y entonces, pues todavía hasta 1972 se esterilizaba a niños que tenían mala conducta. O sea, aquí a los chavos con mala conducta les decimos, oye, bájale, ¿no? O, ¿cómo le vamos a hacer? Etcétera. Esa es la sanción. Pero en aquella época era esterilizarlos. Te vamos a operar del apéndice, les decía. Y resultaba que quedaban ya sin poder procrear. Y de nuevo no les decían. Entonces se casaban las muchachas, buscaban tener hijos una y otra vez, y nunca sabían por qué no podían. Hasta que alguien les decía, no, lo que pasa es que usted está esterilizado. Entonces, en nombre de los exámenes se cometen muchas injusticias tremendas. ¿Por qué? Porque existe un examen que como si fuera una verdad absoluta, está diciendo, tú no sirves, tú medio sirves y tú sí sirves muy bien para la escuela. Con la idea del Banco Mundial. Entonces el examen está estructurado para, bueno, tú tienes una carrera, pero es un examen general. Sí, hay una parte general en los exámenes a la UNAM, a la UAM, una parte que es para todos, y luego hay una parte que es específica de cada carrera. Pero por ejemplo el examen de bachillerato, ese es igual para todos, independientemente del área que escogen. Pero es como que un poco injusto, ¿no? Porque sería como tener muchos animales diferentes y saber preparar el árbol y tienes un peso, un gato, un perro y no. Es la imagen esta del internet, ¿no? Sí. Está una jirafa, un oso, un chango, un pez y a ver trepar. Un pez, a ver quién gana trepando el árbol. Pues evidentemente el simio va a ganar. Entonces un examen que responde bien una persona con ciertas características. Las mujeres, por ejemplo, les va muy mal en estos exámenes de Virgen María, afíname la puntería, de opción múltiple o confusión múltiple, les va mal porque las mujeres no están acostumbradas, no se les educa para actuar bajo presión, para tener un examen bajo presión.
educación. Y un examen estandarizado, les digo, 3 horas, 1 minuto y 15 segundos por pregunta. Y eso para la mujer es una atención a la que no está acostumbrada, porque en México la educación para los hombres y las mujeres es muy distinta. Al hombre se le dice, usted no se deje, mijito, gáneles, aprende a jugar a choques con los carritos, es decir, muy echado para adelante. En cambio a la mujer se le da una muñeca para que la cambie, la cuide, la arrulle y todo lo demás. Es otra educación. Y estos exámenes están hechos pensando en clase media, hombres, y ve uno las estadísticas y es muy interesante. Las calificaciones más altas están muy vinculadas al salario de la familia, a los ingresos familiares. Mientras más altos son los ingresos familiares, mejores calificaciones obtienen. A tal punto que hay algunos teóricos que dicen, en son de burla, no en serio, sino como una ironía, dicen, ¿para qué les hacen un examen? Mejor pregúntenles cuál es el ingreso de su familia y con esa base admítanlos o no a determinada escuela. Porque es tal cual, sube el ingreso, sube la... Claro, no es el dinero, lo que pasa es que el dinero refleja una posición de más conocimiento respecto de ciertos tópicos y menos ingresos refleja menos conocimientos respecto de esos tópicos, aunque más de otros tópicos. Si los jóvenes del medio rural hicieran los exámenes que les favorecieran a ellos, todos los de la ciudad reprobaríamos. ¿Por qué? Porque estaría el examen hecho a partir de lo que ellos consideran válido, que conocen, que les parece importante. Ese es... Sí. Yo quería que les platicaras más o menos cómo se da el paso de la educación como un derecho a la educación como un servicio. Cómo es que dejamos de ver el derecho que tenemos nosotros a la educación y se pasa a vender la educación. ¿Por qué es eso? Bueno, porque hay un tratado de libre comercio. Ustedes han oído hablar del TLC. Y el TLC, uno piensa que un tratado de libre comercio se refiere a refrigeradores que vienen de Estados Unidos, carros que se arman en México y se van para Estados Unidos. Y dice, no, ese es el Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que en el Tratado de Libre Comercio también está incluida la educación como un servicio, ya no como un proceso educativo importante para formar jóvenes y niños, sino como un servicio. Así como hay servicios de belleza o funerarios o que le boleen a uno los zapatos, la escuela, la educación se empieza a considerar como un servicio, como un curso de capacitación, el cual uno paga. Y entonces, en ese momento, cuando se convierte en un servicio, se vuelve algo que ya no es un derecho. Uno no tiene derecho a ir al salón de belleza. El que quiera ir, pues pague. Es un servicio que se vende. Entonces, esta idea de servicio empieza a ser la que se concibe como más adecuada para pensar la educación. Y se habla de los alumnos como clientes y se les cobran colegiaturas y entonces los estudiantes son usuarios, es decir, como en el metro. Pero en el metro ustedes entran y no tienen ningún derecho a decir, bueno, vamos a hacer una discusión sobre cómo debería de funcionar el metro. No, pero en una escuela, sobre todo en una universidad autónoma, uno tiene el derecho de levantar la mano y decir, oiga, no está funcionando bien eso, no queremos colegiaturas, no queremos estas materias, nos parece que nos sirven más. O sea, es un proceso social de formación amplio, integral. Un servicio es cuando uno paga por algo y recibe una contraprestación. Le voy a enseñar a manejar. Ah, pues aquí está el dinero, usted enséñeme a manejar. Pero eso no se puede hacer con la formación personal. No dice uno, aquí le pago 500 pesos y fórmeme usted como ciudadano responsable, participativo, interesado en el bien de la colectividad. Bueno, eso no funciona. Por esa razón. Pero bueno, eso también está muy enfocado a que no se tiene la infraestructura para dar la educación como un servicio en sí. Es como lo que está diciendo él, hace poco se dice que, bueno, ya a nivel prepa ya es obligatorio, pero no se tiene una infraestructura para soportar tal cantidad de alumnos. Pero fíjense que no exista la infraestructura es una decisión política,
no es así de como Dios nos dio la infraestructura y Dios nos quitó la infraestructura, ¿no? Es una cosa divina. Es, por ejemplo, Argentina, que es un país con una economía pues menos, digamos, fuerte que la mexicana, tiene 75% de los jóvenes en la educación superior, 75%. México tiene 32% en la educación superior. México está en infraestructura y cobertura abajo de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, Panamá, Chile, Brasil. Bueno, ¿les sigo? ¿Sí? Es decir, estamos abajo, en el fondo. Respecto de América Latina, no estoy hablando respecto de Canadá o de Europa, aunque bueno, evidentemente lo pintamos siquiera. Entonces, es una decisión de Estado de que no haya lugares suficientes. Entonces, ustedes son víctimas, me refiero a ustedes, no lo personal, a lo mejor todos ustedes están en la universidad, pero los jóvenes de su generación son víctimas de una decisión de Estado, de que no haya suficiente lugar. Y eso también es indignante, porque uno no presentaba exámenes porque no había necesidad, porque había lugar para todos. Por ejemplo, en los años 70, la matrícula en educación superior creció en 200%. En 10 años se triplicó la matrícula. En los años 80 bajó a 35% el crecimiento. En los años 90 subió a 56%. Y en los años 2000, que acaban de pasar, bajó a 39%. Entonces, ¿cómo fue que sí pudimos crecer a 200%? Y luego de repente ya no. Decisiones políticas. Si sube la gasolina, uno protesta y dice, ¿por qué? Pero baja el financiamiento a la educación y casi nadie protesta. Salvo algunos jóvenes en movimientos. Y luego todavía se la rayan con el claxon, ¿no? Ahí porque están estorbando en la calle. Cuando están, pues, diciendo, queremos escuela, queremos educación. De eso tratan. Claro, es más que eso, porque entra en muchos detalles, pero en el fondo de eso se trata. Habla un poco acerca del sindicato de los maestros. Claro, de los maestros de primaria, de secundaria. Sí, porque como los universitarios, la evaluación no llega solo a los estudiantes, también los profesores somos víctimas. Por ejemplo, a mí me están dando este papelito. Es una constancia de que estuve aquí, que dice que hablé aquí. ¿Por qué? Porque estar aquí me cuenta 20 puntos. Y yo necesito, para ganar todo mi ingreso completo, necesito 5.500 puntos al año. Me evalúan cada año para ver si yo junté los 5.500. Entonces, ya no, esto nos manda el mensaje de no trabajes porque te gusta tu trabajo. Trabaja para tener constancias, para ganar los puntos que te den el salario completo al que tienes derecho. ¿Sí? Es una gran diferencia eso. Una cosa es trabajar uno porque le gusta, porque le interesa lo que uno hace, enseñar, etcétera, todo eso. Y otra porque te ponen una zanahoria. ¿Sí? Entonces los maestros de primaria y los de superior, los dos grupos somos víctimas de la misma idea. Hay que evaluarlos. Y si los evaluamos, van a mejorar. Después de 20 años que nos han evaluado, 110 millones de mexicanos, niños, jóvenes, profesores, escuelas, universidades, carreras han sido evaluados. 110 millones de exámenes aplicados, más que la población de México. 20 años han pasado y la educación no ha mejorado. Y eso lo dice todo el mundo, desde el Banco Mundial hasta los profesores, pasando por Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y entonces acaba de cambiar la Constitución apenas en diciembre 21. ¿Y qué dice? Que hay que evaluar. Dice que se va a evaluar a los maestros.
Y ahora vamos a repetir otros 20 años de evaluación, y algunos que nos dedicamos a estudiar esto, aseguramos, apostamos nuestras constancias, lo que quieran, que no va a mejorar la educación, porque evaluar no mejora. Es decir, es como a un niño que le ponen el termómetro 3 veces al día y dice, está enfermo, tómale la temperatura, pero por eso no se cura. Y lo que se ha venido haciendo en México ha sido tomarle la temperatura al sistema educativo desde hace 20 años, pero no se generan las iniciativas correctas. ¿Por qué? Porque los exámenes nos dicen quién es excelente, quién es bueno, quién es insuficiente, quién es elemental, pero nunca nos explican por qué razones es que unos aprenden y otros no. Nunca. Son las escuelas, son los maestros, son los libros, es el medio comunitario. Nunca hay esta vinculación entre el resultado del examen y factores causales. Por lo tanto, no se sabe qué hacer. Y cuando el médico no dice tome esta medicina, entonces llegan las tías. Y las tías tienen ocurrencias. Dicen, denle un té, no póngale un trapo húmedo en la cabeza, haga esto. O sea, cosas que no necesariamente curan a las personas. Y eso es lo que se ha venido haciendo con la educación en México. Simplemente, enciclomedia pues fue la gran cosa y ya desapareció. Se descompusieron los aparatos, se aburrían los niños, en fin, un montón de cosas. Escuelas de calidad, también se impulsó eso, no funcionó. Entonces, pues, el cambio constitucional del 21 de diciembre vuelve a insistir ahora en la Constitución en la misma estrategia que se ha usado en estos 20 años. Y es una estrategia que la historia demuestra que no funciona. Pero volvemos otra vez a insistir. Y ahora está ahí el problema. Los maestros en Tabasco hicieron un paro, en Guerrero también, y van a hacer más paros todavía. ¿Por qué? Primero, porque se les está condenando de antemano que ellos son los responsables. Si entre todos los factores de por qué no funciona algo, yo digo, a ver, fulanito, a usted lo vamos a estar evaluando, pues fulanito se siente como diciendo, ah, caray, ya me están apuntando el dedo aquí. Están diciendo que algo tiene que ver conmigo ese desastre, ¿no? Entonces, bueno, también el libro quisiera mostrar que ha fracasado esa estrategia, que no ha servido. A mí me gusta mucho el título del libro del doctor Hugo Aboites, porque la medida de una nación, desde mi punto de vista, se da a partir de la cultura que tiene la gente, de la importancia que le damos a la educación, de qué tanto estamos apostando nosotros en nuestros jóvenes, de qué tanto los estamos apoyando con no solamente lo que platicabas tú hace un rato, la infraestructura, sino el contenido de cada una de las materias que se imparten. ¿Cómo estamos tratando nosotros a nuestros profesores? Desde el nivel básico hasta el nivel superior se les está dando. Yo hace muchos años, cuando ustedes eran apenas un proyecto de hijos de un proyecto de nación, cuando ustedes, sus papás, teníamos un respeto tan grande por nuestros profesores. O sea, el ser profesor tenía una connotación social muy importante, porque realmente era gente, o son todavía, hay muchísimos que son gente entregada hacia la formación de los nuevos jóvenes en general. Cuando nosotros valoramos más el espectáculo de televisión, cuando valoramos más el fútbol, nos está dando una señal de cómo se está viviendo esta nación. Si estamos valorando más el hecho de ganar dinero, el poder, aunque seas el número uno en el narcotráfico, aunque seas el número uno en los sicarios, no importa cómo le hagas para ganar más dinero, entonces eso nos habla de cómo se está viviendo una nación. Y yo creo que eso es importante de reflexionar. Y todo eso viene también, de alguna forma, a mí me lo hace ver el libro del doctor Hugo Aboites, porque es muy ilustrativo, es el seguimiento, se los digo así, paso a paso, de cómo se nos ha ido vendiendo la idea de que evaluar es la forma de educar o de ingresar a la educación en el país, cuando no es algo muy bonito que dice Hugo, desde mi punto de vista, es que no es una cuestión personal, y eso lo tenemos que tomar en consideración. Es una cuestión social, de país, de política,
al mayor nivel en general. Bueno, no sé. Fíjense, una de las cosas más interesantes de ponerle un título a un libro, bueno, de escribir un libro en general, es que uno le pone, por ejemplo, este título de La medida de una nación, pensando en una cosa, pero luego no falta quien lo interprete de otra manera mucho más bonita y más interesante de lo que uno pensaba. Cuando puse yo ese título, La medida de una nación, yo estaba pensando en cómo nos miden a nosotros. Y nosotros somos una nación, pues, cómo nos miden. Pero lo que dice el compañero Miguel Ángel es muy cierto. ¿Cómo se mide la grandeza de una nación? Por la manera como trata a los más débiles. ¿Sí? Y los más débiles son los niños, los jóvenes que buscan escuela, los ancianos, los niños abandonados, esos son los más débiles, ¿no? Son los que no tienen derechos. Si ustedes leen nuestra Constitución, hay derechos para todos los grupos, para los campesinos, para los obreros, para los maestros, etc. Pero no se ha desarrollado con el mismo énfasis los derechos para los niños y para los jóvenes. No están en la Constitución. Entonces, yo decía, bueno, ellos nos miden como nación, los evaluadores. Pero lo que dice Miguel Ángel, pues es todavía más bonito. Se mide una nación, la grandeza de una nación, por la manera como trata a los débiles de esa nación, ¿no? Si los avienta al barranco o hace cosas por el estilo. La otra manera como pensaba yo es que nos han tomado la medida. La acepción que tenemos que nos toman la medida es que ya nos vieron la cara, ya saben cómo. Y en ese sentido también lo ponía yo ese título como diciendo, pues nos tomaron la medida porque ya saben que no protestamos frente a eso. Entonces, pues, pueden hacerlo, ahora pueden hacerlo en la Constitución. Y esto de que los maestros estén rebelándose, pues es muy interesante, porque quiere decir que ya no nos pueden tomar la medida tan fácilmente. Pues no sé si haya más dudas o preguntas. Me voy a morir pronto, así que pregunten. ¿Cuál sería entonces su propuesta ante esta problemática? Bueno, yo creo que para empezar se vale hacer evaluaciones, pero no punitivas, no para castigar, es decir, no para decirle, tú no entras. ¿No? Es decir, usar la evaluación como los cadeneros en los antros es absurdo. La evaluación tiene que ser para mejorar, una buena evaluación, que no es la de los exámenes estandarizados. Es una evaluación que hacen los maestros, los padres de familia, los estudiantes mismos. Ustedes pueden evaluar la escuela que tienen, la comunidad puede evaluar la escuela. Y tener en cuenta la trayectoria, no tanto los exámenes. Es decir, este joven viene de una primaria, sacó tales calificaciones, hizo tales actividades, fue el que impulsó el que los jóvenes comenzaran a trabajar en estos proyectos. En fin, en el estado de Texas, Estados Unidos, que no es así uno de los lugares más respetuosos de los derechos humanos, hay criterios de ingreso a la educación superior que son muy interesantes. Si usted tiene altas calificaciones en preparatoria, es algo que se llama Automatic Admission, que si lo traducimos al buen español significa pase automático. Entonces, esos pasan directo. En Texas, en Estados Unidos, que no es Suiza, ¿no? Y los demás, si son personas que hablen otra lengua, entran. Dicen, ¿por qué que hablan otra lengua? Porque hay muchos mexicanos. ¿Sí? Es una manera de decir, los que hablan, los que no son de aquí, los que tienen otro origen, esos tienen preferencia. Esos son criterios de admisión que son civilizados, ¿sí? Porque tratan de ser equitativos, de poner al mismo nivel a todos, recuperar a los que están en más desventaja para ponerlos también en la educación. Funciona también el tener en cuenta si ha hecho proyectos comunitarios. De hecho, y esto es una ley que existe en Texas, si el joven ha participado en proyectos comunitarios, se le admite también sin mayor dificultad. Es decir, la evaluación no es el criterio fundamental. A pesar de que les hacen una evaluación de estas estandarizadas,
ese no es el criterio fundamental. Yo creo que deberíamos de avanzar en esa dirección. Les digo, el caso del agua ACM es interesante, porque ahí no les piden más que el certificado de preparatoria. Entonces yo propondría eso. Precisamente el caso de la UACM tiene algo muy interesante ahora. Se puso a evaluación, por decirlo de algún modo, se evaluó también el desempeño ahora de las autoridades y ya hemos visto las consecuencias. Es decir, a partir de un problema muy particular que fue el de la conformación del Consejo Universitario, también los jóvenes, los estudiantes se dieron a la tarea de empezar a evaluar cuál había sido el desempeño de cada una de las autoridades, desde el abogado general hasta la tesorera, la rectora en general, y ya estamos viendo que también, desde mi punto de vista, la evaluación es de ida y vuelta. No se vale que nada más a los jóvenes, a ustedes que están egresando de la preparatoria para ingresar a la universidad o de la secundaria para ingresar al nivel medio superior, sea a los que estén evaluando. Habremos de evaluar también cuál es el desempeño de las autoridades en la educación pública y en diferentes niveles, ¿no? Porque son ellos los que en muchas ocasiones, bueno, primero porque son ellos los que toman decisiones respecto de la educación, pero a mí me llama la atención que llega Emilio Trainfeld a la Secretaría de Educación Pública sin tener ningún conocimiento respecto de la educación, ni ningún tipo de desempeño en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tomar decisiones respecto de ese ámbito tan importante? Y yo creo que ahí es donde entran ustedes como jóvenes, o nosotros todos en general como comunidad, pero ustedes como jóvenes al ser los primeros afectados, creo. No como venganza, o sea, no se plantea el decir, sí, a mí me están amolando con la evaluación, pues ahora yo me los amuelo a ellos, también me los evalúo igual. No en ese sentido, sino en el sentido, como un sentido de que todos podemos participar a la hora de evaluar. No es privilegio de un centro, Ceneval, por ejemplo, un centro nacional de evaluación, el único que puede evaluar y el que escoge evaluar a los jóvenes, sino que la evaluación es un proceso, parte del proceso educativo donde todos participamos. Estudiantes pueden evaluar. Yo lo veía como una parte más democrática. Claro, tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con que todos somos iguales. Entonces, el profesor evalúa, pero también los estudiantes evalúan. Y deben de evaluar esa evaluación que queda así como secreta, este profesor es tal cosa, etc. Deben de hacerla. Debería de haber un mecanismo para que esta evaluación no quedara como clandestina, sino que se pudiera. Y estamos trabajando en generar mecanismos de evaluación a nivel de estados que permitan que los profesores evalúen, los estudiantes evalúen, los padres de familia evalúen, las comunidades evalúen, la escuela. Y ya tenemos algunas experiencias muy interesantes, porque uno piensa, es que si los profesores se evalúan a ellos mismos, pues van a evaluarse como muy bien, van a decir, no, pues todos estamos muy bien, pero no es así. O sea, son muy críticos con su propio trabajo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahorita que ya se nos fue nuestro director de orquesta, pues yo creo que aquí terminamos. Pues, les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias al doctor Hugo Aboites y los esperamos en las próximas charlas. Muchas gracias a todos.